Vamos a comenzar. Espero que tengan ahí su Biblia con Efesios, por favor. Que lo tengan listo ahí. Eh, por favor, ténganlo preparado y listos y todos los que están en diferido y que están ahí viendo todavía su Biblia, vayan a traerla, por favor. Y vamos a comenzar con nuestro estudio, un estudio muy bonito que va a tocar algunos temas que son un poco complejos en cuanto al quehacer cristiano evangélico, cristiano de las demás. Pero vamos a hablar en este pasaje acerca de un pueblo y una familia de Dios. El apóstol Pablo, él tenía por costumbre usar ciertos conectores y de ahí viene una cuestión que en teología se le llama como la teoría documentaria, ¿verdad? Donde se empieza a identificar, esta forma de escribir es la de Pablo, ¿verdad? No tanto por la letra, ¿verdad? Porque no se tienen los originales, pero sí por la forma de hablar, la forma de ser. Algunos creo que ya sabemos identificar las palabras que alguien usa y Pablo usaba ciertos conectores que, bueno, en la Reina Valera son más claros porque la Reina Valera es una traducción literal, pero en la NBI lo vemos como por lo tanto o dicho esto, ¿verdad? Cuando Pablo dice eso, él está cambiando un tema y ahorita en el verso 11 vemos que está justo esa palabra que dice por lo tanto, ¿verdad? Él va a empezar aquí una nueva unidad literaria que muchas veces está conectada con lo anterior, otras veces no, ¿verdad? Pero lo que él generalmente hace es que entrelaza varias verdades que viene hablando y las separa por unidades, ¿verdad? Acá ya consolidó lo que vimos la semana pasada, que les dije, bueno, acá ya quedó consolidado el tema, que viene desde el inicio, ¿verdad? Desde el 1.1 hasta lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Donde habla de toda la cuestión de la predestinación y la salvación. Ahorita Pablo, en este nuevo tema, va a tocar o a regresar un poco al asunto este que les dije en la introducción. ¿Cuántos estuvieron en la introducción? Se recuerdan en esta diapositiva de introducción que en Éfeso había un pequeñito problema entre los judíos creyentes y entre los gentiles creyentes. No sé si se recuerdan. Si no se recuerdan, ya se lo recordé. Y entonces Pablo va a regresar un poquito a ese tema y va a meter un poco ahí de teología y de doctrina y de todo en cuanto al tema. Así que quiero que tengamos ese concepto, ese contexto claro para poder ir avanzando en el tema de hoy. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Muy bien. Nuestro primer tema tiene como nombre reunidos. Dime, Shirley. Creo que se le levantó la mano. Reunidos. Y vamos a ir al verso 11, si lo tienen por allí. Y dice de la manera siguiente, siempre en nuestras dos versiones base, que la NB y la NTV. Por lo tanto, recuerden ustedes los que no nacieron siendo judíos, recuérdense que está regresando el tema, ¿no? Los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Tenemos dos cuestiones acá, incircuncisos, circuncisos. Para palabras que nosotros conocemos mejor, vendría siendo gentiles, judíos, ¿verdad? Es lo que está hablando. En la NTV dice, no olviden que ustedes los gentiles, ¿verdad? Antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos. Acá le agrega salsa a los tacos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esta práctica solo afecta a su cuerpo, no su corazón. Creo que nunca lo había explicado, pero cuando vemos resaltado algo en negrillas o negritas, como le quieran decir, es porque son palabras fundamentales, claves, o es el centro del pasaje que yo marqué cuando hice mi estudio, ¿verdad? Solo para que lo sepan, a veces en la diapositiva por cuando se copia no queda, pero en los estudios sí lo tienen remarcado a veces con otros colores. Eso quiere decir que esas son las palabras claves, ese es el centro. A partir de esa palabra tenemos que ir leyendo el versículo. Muy bien, entonces ya vimos este versículo que nos está remarcando nuestro primer tema, ¿sí? Y nuestro primer tema dice, no por la circuncisión, perdón, subtema, ni el rito. Pablo inicia muy consciente esta sección
consciente, perdón, del orgullo judío, ¿verdad? Está evidenciando dentro de lo que está hablando un motivo de jactancia del creyente judío, que realmente no tenía un carácter de superioridad a nadie, pues como adelante dirá, la ley no tiene ya valor en sus mandamientos. Lo que Pablo está diciendo acá es, entiendo que hay creyentes judíos, entiendo que hay gentiles y entiendo que hay un problema en cuanto a la circuncisión, que se están peleando por eso. Lo que él les está diciendo, en otras palabras, es que no es el rito que pueda tener un hombre el que les salva, sino el Dios que ordena un rito o un mandamiento, ¿sí? Por lo tanto, no hay motivo en generar orgullo por este, ¿sí? No es el plan del Señor crear seres superiores, sino extender gracia a lo demás. Todo lo que vimos del verso 8 y 10 en el capítulo 2. No somos un pueblo por los actos físicos, sino por la gracia, perdón. Si había orgullo en estos judíos, Pablo se los está atacando. Solo quiero que se den cuenta que Pablo es a veces un poquito sarcástico y a veces un poquito duro. Eh, Al decir que esta cuestión de la circuncisión es de carácter humano, ¿sí? Pues la misma revelación del Antiguo Testamento los llamaba a ellos a una circuncisión, pero del corazón y de arrepentimiento. No sé cuántos han leído Ezequiel, ahí está en sus pasajes claves. No es una circuncisión nada más física. Levíticos 26, Deuteronomio 10 y 30, Jeremías 4:4, Ezequiel 44 son versículos donde Dios le habla a Israel acerca de la circuncisión. Los que han leído o tienen tradición de iglesias, alguna vez hemos escuchado este asunto de que no sean circuncisos solo de carne, ¿verdad? Hay una cuestión así. Ahora, ¿qué es lo que está marcando acá Pablo? Me está jalando esto, disculpen muchis. Es que no debemos de caer en un orgullo religioso por las cuestiones físicas que hacemos, ¿sí? Y me puse a pensar en qué podría ser una circuncisión moderna del cristianismo, ¿verdad? Y creo que a veces esta cuestión de las membresías, ¿verdad? O de los privilegios que tenemos dentro de nuestras iglesias puede llegar a ser un poco como la circuncisión para los judíos, ¿sí? Muchas veces nos afanamos un montón y según lo tradicionista que sea una iglesia, a veces es más marcado y se separa entre aquellos que sí son miembros, aquellos que sí tienen un privilegio, aquellos que suben al escenario y los demás cristianos, ¿verdad? ¿Y eso de qué nos habla? De que somos malos como los judíos, no, de esa época no. Lo que nos habla es de que nuestro corazón inevitablemente va a engañarse a sí mismo en que el rito es más importante que Dios, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que tener cuidado acá y eso es lo que Pablo les está diciendo, ¿sí? Podemos concluir de este primer versículo que vamos a ir súper rapidito acá, es que no es el rito que percibimos de forma física, no es que tengamos un carnet que diga miembro de tal o, ay, mira, yo sirvo cada domingo y salgo en el stream y toda la cosa. No es lo material, no es lo tangible lo que a nosotros nos va a validar como un pueblo o como una familia, recuérdense que ese es el tema de Dios, sino que es un asunto del estado del corazón y el estado de la mente, ¿sí? No van a ser los ritos, no van a ser las cuestiones tangibles que vemos lo que nos dice, ah, sí eres hijo de Dios, sí eres familia de Dios. O, ah, es que tienes un carnet de la iglesia y eso te va a validar. Eso dice acá, mira, como tienes tu carnetío, como tienes tatuado el logo de la iglesia aquí o el sticker atrás en tu carro, eso te valida como hijo de Dios. No, es una cuestión de corazón y mente. Los judíos cometían el error de, por haber seguido el rito de la circuncisión, de creer que eran personas superiores. Si les pasa a ellos, nos puede pasar a nosotros porque son seres humanos, fueron seres humanos igual que nosotros. Nosotros somos pueblo que se va a distinguir por un corazón de carne, una mente en armonía con el Señor y obediencia y una vida que va a ir mostrando el fruto del Espíritu. No es por obras, como nos dijo en la clase anterior Pablo, ni por jactarnos de ellas. Entonces, acá Pablo se pone serio y les hace ver a ellos, la iglesia no es una iglesia porque cumpla un rito, sino es una iglesia por amor a Dios y su mismo amor. En este mismo tema de reunidos, vamos a ir avanzando, ya vimos el verso 11, vamos a ir al verso 12,
que dice de la manera siguiente. Y recuerden que en ese entonces, está hablando a los mismos, ¿verdad? A los gentiles y a los judíos, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Y en la NTV, que siempre nos va a ampliar el significado, nos lo hace fácil, ¿verdad? En estos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. ¿Ok? ¿Cuántos gentiles hay acá? Levanten su manita virtual. Creo que no hay nadie aquí que sea de ascendencia judía, ¿verdad? Bueno, israelí, mejor dicho, o judía. No, ¿verdad? Y sí, pues igual. Somos iguales. eh, nosotros fuimos reunidos, acercados a Dios por la sangre de Cristo. Ahora, este tema es un poco complejo, pero voy a tratar de hacerlo de una manera que se entienda bien, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra condición como muertos del pecado? Los que estuvieron la semana pasada o los que han estado leyendo. ¿Cuál es nuestra condición nuestra como muertos del pecado? ¿Cómo es esa condición según lo que vimos la semana pasada? Puede ser que no se recuerde. ¿Alguien se recuerda? ¿Mm? Está complicada la pregunta. Bueno, Tal vez que estábamos muertos, separados de Dios, algo así entendí yo. eso que acabas de decir, eso que acabas de decir. Pablo ya no lo había dicho. Cuando estábamos muertos en nuestro pecado, nuestra condición era estar separados de Dios. Sí, muy bien, 100 puntos, alumna. Sí, y aquí pues en mis apuntes que la semana pasada nos quedó claro, espero pues entre paréntesis, pero sí, ¿verdad? Cuando nosotros estamos bajo el gobierno del pecado, eso nos mantenía alejados, ¿sí? Lejos. Y en el caso de nosotros los que somos gentiles, previo al advenimiento de Cristo, obviamente, estábamos todavía más separados, ¿verdad? Nosotros no, porque ya nacimos en otra época, pero todo aquel, diría Celia Cruz, todo aquel que nació antes del advenimiento del Señor Jesús y de que el Evangelio se esparciera, todo aquel que vivía en América y todo, estaba condenado a estar alejado de Dios porque estaba muerto en sus pecados, ¿sí? Esto es algo que tenemos que tener bien conscientes, bien separaditos, ¿verdad? Los judíos todavía están algo cerca. ¿Por qué Pablo menciona esto? Es la pregunta. Bueno, ya que de las obras no debemos hacer jactancia, tampoco debemos hacer jactancia de ser salvos por fe, ya que no tenemos merecimiento alguno en eso, ¿sí? En nuestro caso, como gentiles, tenemos que ser conscientes, y eso es algo que Efesios nos enseña mucho, conciencia de quién sos, dónde estás, para dónde vas y ahora dónde estás. Es una carta que nos llama mucho a la conciencia, a ubicarnos, ¿verdad? Nos da un mapa y nos dice ubíquese, ¿verdad? En nuestro caso, les decía, tenemos que ser conscientes que nosotros estábamos apartados, sin promesas, sin esperanza y sin Dios, dice este pasaje en una de las traducciones que estamos usando, ¿verdad? Al menos podríamos decir que Israel bíblico, con todas sus cosas malas que tenía en cierta medida eso, ¿verdad? Es decir, no tenían la plenitud de la gracia porque era como una sombra. ¿Alguna vez han leído Hebreos 10:1? Sí, si alguien ha leído Hebreos 10:1, es un pasaje fundamental para entender la relación entre Israel y la iglesia. Sí, dice que la ley y todo lo de los Antiguos Testamentos, de los profetas, era una sombra de lo que Cristo era, ¿sí?
esa palabra, me estoy saliendo del bosquejo, pero esa palabra significa el contorno, ¿verdad? Es como cuando uno deja la luz encendida en la entrada de la casa y alguien viene entrando. Solo vemos el contorno, pero difícilmente vamos a ver quién es. Eso era la ley en cuanto a Cristo. Y todo el Antiguo Testamento. Sí, era una imagen de lo que iba a ser, pero no lo que fue ya cuando vino Cristo. ¿Me estoy dando a entender ahí? ¿Verdad? Entonces, ellos, si bien tenían a Dios, no tenían la plenitud de la salvación. Entonces, ¿cuál es nuestro mérito? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestro mérito propio de no necesitar la circuncisión? Ninguno. ¿Sí? Tampoco nos podemos decir, sí, yo ni la ley aquí, que ahora no, o sea, no tenemos mérito. El mérito es únicamente de Dios. Así que, conscientes, ahora conscientes de nuestro completo inmerecimiento. ¿Y por qué recalco esto? Por lo que les decía la semana pasada, venimos de una cultura en la cual el merecimiento se da mucho, y yo esto, y yo lo otro. Y es cierto, a nivel laboral, a nivel estudio, hay merecimientos, pero a nivel gracia no hay ninguno, ¿verdad? Así que tenemos que estar súper conscientes de nuestro inmerecimiento. Debemos reconocer y tener siempre en nuestra memoria que es solo a través de la sangre de Cristo, o es solo la sangre de Cristo la que nos da la salvación. Estamos ahí entendiendo eso todos juntos, ¿sí? Ahora, quiero hacer una pausa porque acá tenemos que entender que la sangre no es un elemento mágico, ¿sí? Sino que cuando dice la Biblia la sangre de Cristo, la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, se refiere a lo mismo, ¿sí? ¿Verdad? Y si cantamos la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser, ¿verdad? Y todo eso es certero, pero no es la sangre específica y guardémosla y porque tiene un poder, no. A lo que nos referimos es a una figura del sacrificio mesiánico, ¿verdad? El sacrificio de Cristo. La sangre no tiene un poder. No, no, no y no, ¿verdad? Por mucha inocencia y buena, ¿qué? Buena intención que tengamos de decir, ay, te cubro con la sangre de Cristo cuando alguien se va a ir a meter al Milagro, a la terminal, a un lugar así. Eh, eh, por muy inocente y muy buena intención que pueda ser, tenemos que tratar de evitar hacer ese tipo de comentarios porque no hay un poder místico, no es un elemento que podemos invocar. La sangre, cuando leemos la sangre de Cristo y que nos da la salvación, nos referimos al hecho que Jesús murió por nosotros, ¿sí? Es en Cristo, es por su sacrificio que ahora podemos ver lo que antes nos era imposible como gentiles, ¿verdad? Tenemos promesa ahora, tenemos pacto, tenemos unión, tenemos ciudadanía, tenemos esperanza y por consiguiente, ya que tenemos todo eso por cuestiones de lo que Cristo hizo, estamos cerca de Dios. ¿Qué pasó? Y se los he dicho ya varias veces. Lo que fue hecho en Génesis 1 y 2 como bueno, cuando él decía y vio que era bueno, en Cristo está siendo restaurado. ¿Qué es eso? Que la humanidad fue creada por y para Dios. ¿Sí? Ahora, tenemos que hablar, y aquí se lo puse en inglés, de Israel issue, ¿verdad? Hay un problema en cuanto a Israel. ¿Sí? La promesa o las promesas a Israel se tienen que entender por medio de la fe. Y acá sí estoy tomando una postura teológica, lo quiero aclarar, porque puede ser que alguien no piense así y pues se puede debatir y todo. Pero desde Abraham en Génesis 12, 2:3, 22, 18, ahí están las citas en el estudio, dice el Señor, serán benditas todas las familias en ti o por ti. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Eso qué significa? Eso no significa bendiciones monetarias, etcétera, etcétera. Lo que significa es que esa bendición tiene nombre y apellido. Señor Jesús, el Cristo, ¿sí? Porque esa bendición que Dios le prometió a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra, a todas las naciones, solo se puede completar o hacer viva en bendecir a todo mundo con acceso al Padre, a toda la humanidad, ¿sí? Esos pasajes debemos de tener cuidado de no usarlos para tentar a Dios, ¿sí? Hoy hay una corriente de la declaración positiva
que entiendo que todos lo entienden, el declaro, el ato, arrebato y todos los vatos. Hay un pasaje fundamental para tener argumentos que nos lleven a la mesura en cuanto a esos pasajes. ¿Cuál es ese? Es la tentación del Señor Jesús, ¿sí? No sé si recuerdan, si me pueden reaccionar con un emoji ahí. ¿Recuerdan la tentación que le fue hecha al Señor Jesús por Satanás, que son 3 tentaciones y todo eso? Bueno, parte fundamental de esa tentación es entrar en una actitud de la misma declaración positiva. Básicamente es eso, ¿sí? Es decirle al Señor Jesús, mira, la Biblia dice que Él va a enviar ángeles, ¿sí? Y el diablo cita la palabra, no está citando cualquier otra cosa. Es más, el debate entre Jesús y el diablo está en torno al libro de Deuteronomio, ¿sí? Y Satanás no está diciéndole otra cosa. Y lo mismo pasa hoy en muchas iglesias, lamentablemente, y no lo estamos diciendo para juzgar, lo estamos diciendo con preocupación, que se han usado pasajes como este, ¿verdad? Yo te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones y vas a prosperar y etcétera, etcétera, etcétera. Porque tenemos una concepción material, ¿sí? Y yo quiero que el Señor me bendiga, pero ¿qué es esa bendición? Una casa, carros, dinero, viajes, trabajo bien remunerado, bueno, bien pagado, perdón, me trago, trabajar desde casa y ni siquiera salir, ¿verdad? Que mi jefe me dé un aumento. Esas son las bendiciones. Pero la mayor bendición de Stephanie acaba de tener trabajo, por eso lo dice. La mayor bendición que nosotros podemos tener, conscientes de que somos gentiles, de que estábamos alejados, todo lo que venimos diciendo, y de el tiempo, ¿verdad? Es de que ahora, por la promesa hecha a Abraham, por la promesa hecha a Israel, nosotros fuimos bendecidos por Israel. Pues se recuerdan que Pablo les dijo, primero los judíos, ¿verdad? Y después ustedes. Todo está entrelazado, ¿verdad? Es el multiverso del evangelio, ¿verdad? De la mayor bendición que nosotros podemos tener y la promesa suprema que se le dio a Israel es el Mesías. ¿Sí? No se nos tiene que olvidar eso porque entonces nos volvemos una fe antropocéntrica, una fe humanista, una fe de yo quiero bendición, multiplicación hoy en día. Y Cristo, así es buena onda, Él murió por mí, bien, mi pana, mi brother, es mi real. Pero lo demás, yo quiero cuestiones materialistas. No, tenemos que tener conciencia de que la mayor bendición, que la promesa de Israel es el Señor Jesús. De ahí en adelante interpretemos todo el Antiguo Testamento. ¿Me di a entender? Espero que sí. Pero como ya fue dicho en el capítulo 2, 4 y 6, es por Cristo, es en Cristo, junto a Cristo y no por un rito, un carnet de membresía, un ministerio, poder, fama. Ay, mire cuántos seguidores tiene. Conocimiento. Ay, es triple doctora en teología. No, espiritualidad, es que ora todas las mañanas y se conecta y hace un live viendo cómo está orando. No. O lo que se nos ocurra, you name it. No es por esas cosas que nos acercamos al Padre. Fue solo por el Señor Jesús y su sacrificio que ahora Él, como cabeza de su única iglesia, podemos ser hijos de la familia y ciudadanos de la nación de Dios. ¿Me pueden confirmar qué me daba a entender hasta ahorita? Porque ahorita viene lo polémico y un par por ahí. Les va a gustar esto que viene. No sé si sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Ahorita viene lo bonito. Vamos a invitar al hermano Delfín que nos cante Israel, Israel. ¿Listos? Bueno, siguiente tema. Un pueblo en paz. ¿Cuántos dice ahí? Uno, dos, tres. ¿Cuántos dice? Un pueblo en paz. Le damos el versículo. Porque Cristo es nuestra paz. 2 puntos. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. NTV dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Ay, Jesús, vamos a terrenos escabrosos. ¿Cuántos hemos oído, y necesito que me contesten, amigos, o aprendido que Dios tiene dos pueblos y hay dos tratos para cada uno? ¿Lo hemos oído alguna vez? Los que son
hueso colorado en la iglesia. Hemos escuchado de que hay un trato de Dios para la iglesia y otro trato para Israel. ¿Sí? Esto es un asunto que tiene distintas formas de interpretarse, de especularse y sobre todo tiene un fuerte carácter escatológico. ¿Sí? Si usted es miembro de una línea de iglesias que tienen base en Guatemala, que literal tienen cultos escatológicos, ¿verdad? Que se sientan a hablar de apocalíptica y esto siempre, ¿verdad? Ellos han logrado mantener la atención de la gente bajo eso, ¿verdad? Y todo el mundo lo ve a él como alguien muy conocedor. Pero cuando uno estudia escatología y va a ver su escatología desde el punto teológico, ¿qué es la escatología? El estudio de los eventos futuros, que viene la segunda venida, todas esas cuestiones, para los que estoy hablando demasiado académico, perdonen. Cuando uno estudia eso, ve que hay un montón de cuestiones que yo no encuentro en la palabra, porque se está tratando de justificar este asunto que hay un trato para Israel, hay un trato para la iglesia. Al punto que, por ejemplo, este señor habla de que hay 7 resurrecciones, ¿verdad? Y hay 7 momentos de resurrección, y entonces ya uno entra así como una cuestión que rara. Pero esto realmente se puede no contradecir por el gusto de contradecirlo, pero sí soy consciente que puede hacer hervir la sangre a algunos, ¿verdad? Y se crean teorías conspiradoras, ¿verdad? Y empezamos con que, no, pero yo vi que dijo, ¿verdad? Y muchos profetas en los últimos tiempos. En Facebook hay uno, ¿verdad? Que yo lo terminé bloqueando porque me parecían sus publicaciones que cae una bomba y es el tiempo de Dios, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay muchas predicciones de los últimos días. Hace poco hubo, ay, aló, ahí está, perdí el audio. Hace poco hubo uno que otra vez empezó a predecir cuándo venía el Señor. Pero lo que quiero decir es que para Dios solo hay un pueblo, ¿sí? Porque como teólogo debo de tener un criterio, yo lo debo reconocer y si voy a enseñar debo de tener un criterio, no puedo ser siempre ambiguo o siempre presentar todas las opciones y decir, ay, miren ustedes, yo debo de tener un criterio y eso no significa que este no cambie con el tiempo, porque lo bonito de la teología es que uno va estudiando y va cambiando, pero y a todos nos va a pasar, ¿verdad? Y nos pasará. Ahora en teología hay distintas formas de aproximarse al estudio. Está la teología sistemática, está la teología moral, histórica, de liberación hay ahora, de la esperanza, hay un montón. Yo, Manolito, abogo por una teología sistemática bíblica. ¿Qué quiere decir eso? Una teología de estudio formal que ordene las cosas, eso es sistematizar, pero que parta de la Biblia, porque a veces el problema con la teología es que está partiendo de muchos lados menos de la Biblia, ¿verdad? De preceptos, de dogmas, de nuestra iglesia cree esto, este es nuestro credo, este es nuestro, no, nosotros Nicea, nosotros de Pisa, ¿verdad? Nosotros solo Concilio Vaticano II, papá. Entonces hay muchas cuestiones así que nosotros tenemos que empezar a tener cuidado, ¿verdad? Porque yo creo que la teología bíblica lo que nos evita es estar imponiendo criterios y ver qué dice la Biblia. Al menos en cuestiones de salvación, sigo en mi comentario personal, desde la resurrección del Señor Jesús y a la luz de la palabra, yo comprendo, yo Manolo, que el plan divino es en la fe de un Mesías, el Mesías de Israel. Si este se manifestará en el futuro con un trato especial a la nación bíblica que ya conocemos, yo no lo sé, personalmente creo que no, creo que ya estuvo. Pero eh, a la luz de lo que he estudiado, a la luz que estamos leyendo en Efesios, yo no puedo creer que hay 2 procesos y que son 2 tratos, ¿verdad? No tiene nada que ver con el seminario, no tiene nada que ver con mi denominación, con la iglesia a la que pertenezco, no, o sea, simplemente es por lo que este pasaje dice. Dada esa gran introducción, vamos a lo que el pasaje dice. Pablo acá habla de un muro de hostilidad. Puede ser la imagen de un muro que había en el templo, porque recuérdense que aquí el templo todavía existía, que separaba la entrada donde pueden estar los gentiles y donde podían estar los judíos. En el PDF les pongo una foto de cómo era el muro. Puede ser eso, pero también puede ser una
alusión al trato que los judíos hacían hacia los gentiles. Los judíos les llamaban perros. Y yo sé que ahora hay mucha gente que cree que tiene perrijos y los ama y todo, pero en la época del siglo primero, los perros eran un animal despreciable, ¿verdad? Por eso es que la Sirofenicia le dice, ¿verdad? Aún hasta los perros comen de las migajas, ¿verdad? O sea, es el animal más despreciable que ustedes puedan pensar, un político, algo así. eh, cualquier animal, el que usted diga, una cucaracha. ¿Verdad? ¿A quién le gustan las cucarachas? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces los judíos les decían a los gentiles cucarachas o ratas, ¿verdad? Rata inmunda, animal rastrero. Y los gentiles, los griegos, les llamaban brutos e ignorantes o personas de segunda clase. Entonces había una enemistad bien bonita, ¿verdad? Se amaban mucho, ¿verdad? Entonces Pablo probablemente está usando la imagen del muro como una imagen también del desprecio que había de uno a otros. Y lo que Pablo dice es Cristo en su muerte, o sea, en su cuerpo, véanse que dice cuerpo en la cruz, ¿sí? Es lo mismo como que decir la sangre, ¿sí? Solo para que rompan esa imagen de que la sangre tiene un poder místico. Él dice que redime a los dos pueblos, sino que dice que él es el príncipe de paz y que vino a derribar la hostilidad y hacer de los redimidos un solo pueblo. ¿Sí? Esos dos pueblos se van a volver uno solo, donde no va a importar si usted es de una etnia, si usted es de tal nación. Por tanto, es que yo pregunto, si recuerden el pasaje, ahí lo tienen, ¿verdad? De ahí dice, ha hecho uno solo derribando el muro. No estoy diciendo cuestiones mías, o sea, el pasaje lo dice. Por tanto, pregunto y les dejo la duda razonable, porque acá no vamos a hablar verdades absolutas, porque hoy creemos eso y mañana no sabemos. Pero a la luz de este pasaje, ¿habrá un plan distinto? ¿Y habrá un plan que supere el sacrificio de Cristo? Pregunto. Yo no puedo concebir. Cristo es lo más grande que hay. ¿Sí? Para mí no. Por ende, hay un solo trato, hay un solo pueblo, un solo Dios, una sola salvación. Pero esto no debe dividirnos. Si alguien dice, no, yo sí creo que Israel es especial y todo, y que espero el templo y el toro y todas las cuestiones que están diciendo, está bien. ¿Saben por qué? Porque esas son posturas secundarias. ¿Sí? Si nosotros creemos en Cristo, en la cruz y Él, nuestro Salvador, en Espíritu Santo y el Padre, esas son primarias. Pero las otras son secundarias. A la luz de este pasaje, yo sí les digo, les confieso mi postura teológica. Yo no puedo entender que haya un pueblo azul y un pueblo rojo y Dios tenga un plan en la cruz para los dos. ¿Sí? Yo creo que debe de ser uno solo. ¿Verdad? Uno solo, solo uno. ¿Verdad? Muy bien. Avancemos al siguiente tema, ya que entré en la polémica. Seguimos en un pueblo de paz y ahora vamos a hablar de viviendo en paz. Acá sí espero que tengan su Biblia porque aquí sí son 3 versículos y se ve chiquito, si lo pueden abrir, si no, pues voy a leerlo. Dice, verso 15, 16 y 17. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Tengamos cuidado acá. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Una vez más insiste para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Eso en el PDF está marcado hasta en rojo, ¿sí? Mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, ¿sí? A los dos. NTV, como siempre, va a ampliar y se va a entender un poquito más. Dice, lo logró al poner fin al sistema de las leyes de mandamientos y ordenanzas. ¿Sí? Aquí hay que ponerle coco, no hay que hacer como Lutero, que en un tiempo pensó que mejor desecháramos el Antiguo Testamento. ¿Sí? Él aquí lo aclara la NTV, la exégesis, y dice, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. ¿Uno o dos? Uno. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Ahí está Pablo como judío diciendo nosotros, ¿verdad? Gentiles y judíos, está jalando a todo el mundo. Cristo les trajo la buena noticia de paz, noche de paz, tanto a ustedes los gentiles
que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca. Así que este subtema es viviendo en paz. ¿Cómo vamos de tiempo? Voy bien. Tenemos que considerar que poner fin y anular o abolir, como dice la traducción literal, la ley no significa eliminarla, ¿sí? Lo único que significa es que la ley no es el medio de salvación. Y ahí les dejo unos pasajes en Hechos, Romanos, Gálatas y Hebreos en el PDF para que los consulten. El nuevo pacto que se ve en Jeremías 31, 31, 34 y Ezequiel 36, 22, 36, que es súper famoso, ¿verdad? Está basado en un nuevo corazón y un nuevo espíritu, no en la actuación humana de códigos legales. Los judíos creyentes y los creyentes gentiles ahora tienen la misma posición frente a Dios. Eso es lo que la gracia hace. La justicia atribuida de Cristo. Eso está entre comillas porque es un comentario de Bob Woodley, uno de los teólogos que más sigo, ¿verdad? Y creo que lo clarifica un montón, ¿verdad? La paz que ahora tenemos es tanto con Dios por la muerte de Cristo y su proclamación de paz, como entre toda la humanidad. La ley fue demostrada como incapaz de dar acceso a la gracia. Ese es el punto. Si no es que, quememos el Antiguo Testamento. No, no se trata de eso. Tanto así que es la gracia la que se nos presenta a sí misma por voluntad divina y en el tiempo que tuvo a bien presentarse por predestinación divina, lo que ya vimos, ¿verdad? Primero se presenta a nosotros la gracia. No es que cantamos yo te busco, porque ahí estamos un poco equivocados, ¿verdad? Es Dios el que nos busca primero, no nosotros. No un día nos despertamos, necesito arrepentirme de mis pecados. Eso no pasó, ¿verdad? Fue el Señor quien nos buscó. Y que a nosotros, cuando el Señor nos busca con su gracia, solo nos corresponde responder en fe, ¿sí? Circuncidados o no, de un país o de otro, de una etnia a otro, hombres o mujeres, que son los únicos géneros que existen, niños o adultos mayores, letrados o ignorantes, ricos o pobres. La gracia es para todo aquel que desee vivir en paz. ¿Quieren vivir en paz, mi amado ser humano? Usted necesita la gracia de Dios. Y ahí sí aplica que a Dios no le importa de dónde venimos, dónde somos morenos, somos gordos, flacos, somos feos, somos menos feos. Eso no importa, ¿sí? Jesús vino a traer esa paz al mundo. Por eso fue anunciado como príncipe de paz. Una de las promesas, hablando de las promesas, es que él iba a ser el príncipe de paz y el Emanuel, que traería la salvación de Dios al mundo al nacer, al vivir y morir por nosotros. ¿Ven lo importante de la Navidad? ¿Verdad? Un comentario de un engasado con la Navidad. Sí, es por eso que es importante conmemorar eso, porque son el cumplimiento de esas promesas del príncipe de paz, del Emanuel, del Salvador. Y así hacernos a todos nosotros partícipes de la gracia, amor, perdón y paz de Dios que según el designio divino nos llegó en esta hora y en este momento y por eso estamos acá conectados. Esta paz nos convierte en un solo cuerpo, ¿sí? Recuérdense la palabra ahí que les dije que lo marqué en rojo cuando vean el PDF. Este cuerpo se llama la iglesia. Con todos sus pros y contras, el único cuerpo es la iglesia. Esta iglesia vive en paz con Dios por fin, ¿verdad? Pues ha sido completamente redimida y trabaja para llevar esa paz al mundo. Paréntesis ahí. Esa era la función de Israel, pero Israel se durmió en que ellos eran los únicos y empezaron a llamar a los demás perros y todas esas cuestiones. Ese es el gran pecado de Israel, que no quiso asumir su misión en el mundo. Y curiosamente es el pecado que la iglesia, repitiendo la historia, comete muchas veces, ¿verdad? Ya estamos los que estamos y los demás que se quemen en el infierno. Pero este concepto de una iglesia unida lo vamos a ver en el mes de enero, cuando estamos en el capítulo 4, donde Pablo entra ahí con todo ese concepto y es un concepto hermoso que nos ayuda a tener nuestro momento humilde, ¿verdad? A darnos cuenta que somos parte de un gran todo que es la iglesia de Dios. Muy bien, continuemos. Nuestro siguiente tema es
un pueblo y una familia por un mismo espíritu. Nuestro tema principal es un pueblo y una familia, en este caso, por un mismo espíritu. Verso 18 dice, pues por medio de él, es decir, Cristo, tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Y la NTV, que hace el exégesis, dice, ahora todos podemos tener acceso al Padre por Cristo, por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Explica lo mismo, solo que en otro orden, ¿sí? Así que, por un mismo espíritu, y ahí tenemos el Pentecostés, vamos a ganar acceso. Esa es la palabra ahí que no marcamos, porque es más importante el espíritu, pero lo que nosotros obtuvimos sin hacer nada, más que contestar un sí, es acceso, ¿sí? Pablo no se va a cansar. Y miren, en este versículo tan pequeño, él no se cansa de mostrarnos cómo la Trinidad en plenitud actuó en el proceso de salvarnos, ¿sí? Primero el Dios Padre nos predestina para ser partícipes de la resurrección de su Hijo, que se da actuando bajo el poder del Espíritu Santo, resucitándolo a él de los muertos, lo que vimos hace 2 clases, ¿sí? Pero ahora, al sellarnos como sus hijos en adopción y su pueblo santo, Efesios capítulo 1, en este acto el Espíritu Santo en su poder nos salva de la muerte, resucitándonos con Cristo, capítulo 2, con el poder que actúa a nuestro favor. Ese versículo muy bueno, ¿sí? El poder de Dios que actúa a nuestro favor, Efesios 1, 19, que ya lo hemos visto. Es por el poder del Espíritu Santo que hoy podemos ser llamados pueblo, Efesios 1, 14. Está en el PDF, no se afanen. Y familia de Dios, Efesios 1, 5 y 1, 11. ¿Sí? Todo está conectado. La marca del redimido no es física como la circuncisión de la que tanto se enorgullecían los judíos, sino que es espiritual. Aquel que ha creído tiene el Espíritu Santo, ¿sí? No necesitamos cantarle y pedirle, Espíritu Santo, ven. ¿A dónde ven si ya está en ti? ¿Verdad? Es por eso que tenemos que tener cuidado con eso. Eh, pues todo el que cree está sellado con el Espíritu Santo, Efesios 1, 13 al 14. Si no me creen y si les caigo mal por a cada rato decir que no hay que cantar canciones que digan Bienvenido Espíritu Santo, ni ir a conciertos de esa gente, es porque están cometiendo una herejía. No es que son diabólicos y todo, no, pero predicar mal el evangelio, predicar mal acerca de la persona, de una de las 3 personas de la Trinidad, es herejía, es errar en el blanco, es estar equivocado. Entonces, Efesios 1, 13, 14 me dice que yo cuando creo estoy sellado por el Espíritu Santo, como una marca que no me la pueden quitar. Entonces, yo no necesito creer que el Espíritu Santo se me va porque insulté a alguien en el tráfico. Necesitamos sanar eso como creyentes, necesitamos sanar eso como estudiantes de teología, ¿verdad? De creer que el Espíritu Santo se nos va a ir. El Espíritu Santo está ahí y es un sello y es nuestra marca, ¿sí? El judío se vanagloriaba de ser circunciso y eso ni se podía verificar, pero nosotros sí podemos darle gloria, darle gracias a Dios de que el Espíritu Santo está en nosotros y no nos lo quita nadie, no se nos quita porque vimos una película en Halloween, no se nos quita porque comamos fiambre, porque celebremos Navidad, porque vayamos a ver una procesión. No, el Espíritu Santo no es volátil como nosotros. El Espíritu Santo es un sello firme que está en nosotros. Y si alguien les dice que no, lean Efesios 1, 13 a 14. ¿Ok? Y es por ese único Espíritu que hemos adquirido acceso al Padre, es lo que Pablo nos está diciendo. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre. Acceso a través del pastor, acceso a través del apóstol, acceso a través de aquella persona que me dice que si no le diezmo se va de la iglesia. No, tengo acceso por Cristo directito al Padre, ¿sí? Eso debe de sanar nuestros corazones, no es ganas de crear polémica ni nada, es ganas de, ahí sí usemos una palabra mera rara, empoderar a los creyentes del Señor en que pueden entrar al trono de gracia y no necesitamos mediadores. Espero que en su casa estén diciendo amén. Por un mismo espíritu seguimos, tenemos 2 cuestiones más. Extraños y extranjeros. Me encantó que la versión dijera esas 2 palabras porque
se parecen. Y cuando uno es disléxico lee lo mismo. Entonces, pero dice el versículo así, verso 19, ahí me comí un uno, ¿verdad? Tenía hambre. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Si creyéramos la palabra, no andaríamos creyendo tanta cosa. Pero bueno, NTV. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Qué cosa más linda. Hay que hacer una canción de eso. Son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. No que yo soy huérfano, sos miembro de la familia de Dios. No que a mí no me quiere nadie, sos miembro de la familia de Dios. No hay otro estado, ¿sí? Aunque no logres tener novia o novio, sos miembro de la familia de Dios. Y aún más, porque aquí hay hermanos que tienen cierto grado de orfandad. Amados, ustedes son de la familia de Dios, ¿sí? Para siempre. Si me están creyendo a lo que les he expuesto estos meses, son miembros de la familia, son hijos de Dios. El primer punto dice extraños y extranjeros. Ser extraño, advenedizo, dice la Valera para los que tienen la Valera. Desconocido, extranjero o exiliado, dice la TLA, creo que es la que decía. Y aquí estoy citando todos los adjetivos que se ponen en la traducción. Es una condición que solo corresponde a aquel que no haya creído en el Señor. ¿Sí? Porque seamos latinoamericanos, estadounidenses, europeos, africanos, asiáticos, israelíes, ¿verdad? Eh, lo que sea, samaritanos, transjordanos era aquí, pero el autocorrector me lo cambió, o los que algunos llaman palestinos, etcétera. Todos, si venimos a Cristo, todas esas distinciones son abolidas, ¿sí? ¿Sí? No importa tu nacionalidad, no importa nada. El creyente ha obtenido por Cristo y el Espíritu Santo ser el pueblo de Dios, el único y que no es menor al Israel bíblico. Y lo quiero marcar porque algunos creen que sí. Espiritualmente hemos sido llamados conjuntamente con Cristo herederos y amados de Dios. ¿Sí? Sí, yo soy pueblo de Dios, pero Israel es mayor que yo. Hay que romper ese pensamiento muy arraigado en los movimientos evangélicos de descendencia estadounidense, es decir, todos nosotros, ¿verdad? El siguiente punto de este verso, y ya vamos a ir terminando, es que somos pueblo santo de Dios y miembros de la familia de Dios. Solo recalcando. El verso 19 hace uso de tres metáforas bíblicas importantes. Ciudadanos, pueblo santo y miembros de la familia de Dios. Lo pueden ver ahí. Acá ven, ciudadanos, pueblo, ya saben que santo es apartado o elegido, miembros, y acá con ciudadanos, pueblo, santo y miembros de la familia de Dios. A todo eso nos ha llamado el Señor por el poder de su gracia y la unidad que nos ha dado trayendo a todos los redimidos, a un solo pueblo y familia de Dios. Por eso le damos gracias a Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Sí, espero que sí. Espero que su corazón hoy tenga la confianza de que nuestra redención, nuestra esperanza, nuestra paz, por la gracia de Dios Padre y por los atributos de Cristo y por el poder del Espíritu Santo, en todos estos elementos Dios nos ha prometido que toda esa esperanza, redención y paz, Dios nos la prometió para irnos edificando, ¿sí? Porque no es que ya, nos convertimos, ¿verdad? Como una construcción que va siendo edificada desde sus cimientos hasta volverse todo un edificio. Esa edificación se llama iglesia. Y ese tema de la edificación es el que vamos a ver en nuestro siguiente estudio la siguiente semana, que son solo 3 versículos, pero que Pablo, para llegar allí, nos fue explicando ya en 2 capítulos qué significa el proceso de salvación,
y el involucramiento de toda la Trinidad, la predestinación y que somos un solo pueblo y una sola familia. Así que si alguien por ahí, entiendas al enemigo, les mete a su cabeza que ustedes no son familia de Dios, de que el pastor está más cerca de Dios, de que un profeta está más cerca de Dios, de que un alabancer está más cerca de Dios, que alguien por tener 50 millones de seguidores y hacer 20,000 congresos que se llenan y saturan el tráfico GT está más cerca de Dios, estamos equivocados. El Espíritu Santo que está en nosotros nos rectifica. Es nuestra circuncisión espiritual de que nosotros somos parte de la familia de Dios y somos su pueblo. Así que puede ir hoy, después de este estudio, a cantar Somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque lo somos. Amén. Espero que estén edificados, porque la siguiente semana vamos a hablar de eso, de la edificación que el Espíritu Santo, que el Padre y que el Hijo hacen de su iglesia, ¿verdad? Amén. Buenísimo estudio. Qué bueno que estuvieron acá. Les bendigo. Vamos a parar la grabación. Bueno, nos vamos a despedir de una sola grabación. Les bendigo. Espero que estén bien. Gracias por haberse conectado. Perdón por los problemas que hemos tenido de horarios, pero ya consolidé eso, ya solidifiqué eso. Y espero que este estudio bendiga su vida. Si conocen a alguien que necesita oír esto, compártanla en la grabación cuando la mandemos el día de mañana. Traten de edificar a los demás. Recuérdense que este es un estudio de edificar a distintas iglesias. Amén. Sí, compártanlo, mándenlo. Yo no voy a pedir regalías si por ahí un día lo miro subido en un canal de Facebook. Qué alegre, ¿verdad? Que alguien está siendo edificado. Los bendigo a todos. Espero que estén bien. Por favor, cuídense que el clima está muy, muy severo. Cuídense si tienen niños pequeños o recién nacidos como nosotros, ¿verdad? Cuídenlos y espero verlos la siguiente semana. El Señor les bendiga. A los de la grabación también que el Señor les bendiga, ¿verdad?